Continuamos aquí en Transformando Vidas y llegó el momento de la entrevista y para responder todas nuestras preguntas está con nosotros el doctor Edgardo Palacio, cirujano plástico certificado, especialista en manos. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, muchas gracias, Dalila. A tus órdenes, muy buenas noches. Pues estamos continuando con nuestro tema de reducción mamaria. ¿Quiénes son candidatos para poder realizarse este tipo de intervención? Bueno, como su nombre lo dice, la mamoplastia de reducción, que es la terminología médica correcta, se hace en pacientes que tienen demasiada cantidad de busto o de mama. En este caso, pacientes que tienen diferentes grados de exceso de tejido, que puede ser tejido glandular o tejido de grasa. Depende de cada paciente, obviamente vamos a ver lo que vamos a resecar, si más grasa o más glándula, y depende de esto va a ser la cantidad a reducir en cuanto a cada paciente. ¿También la pueden realizar en hombres obesos? Sí, obviamente pues se puede hacer la cirugía tanto en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres se denomina ginecomastia y se puede hacer la reducción tanto para aspirar la grasita en exceso o cuando tienen glándula, que también es muy frecuente, se puede resecar la glándula también. Cuando acude a consulta a algún paciente porque quiere realizarse este tipo de procedimientos, ¿qué es lo primero que se evalúa? Bueno, evidentemente, como su nombre lo dice, es qué tanta cantidad de volumen o de tejido vamos a resecar o vamos a reducir para que la paciente quede evidentemente satisfecha y contenta con el resultado. Siempre buscando naturalidad en el resultado y dejar una forma bonita, una forma redonda y cónica de la mama. En algunos casos, cuando se llega a realizar la cirugía, ¿la paciente puede percibir que sus senos quedaron demasiado reducidos o incluso que los pezones están demasiado elevados? Sí, claro. De hecho, respondiendo a la primera pregunta, sí se puede quitar cantidad en exceso, lo cual también puede ser un problema o no debe de ser lo ideal. Siempre debemos conservar siempre la naturalidad en cuanto al volumen. ¿De qué va a depender? Bueno, obviamente del gusto de la paciente y en ocasiones de su constitución física, tanto en altura, anchura de hombros, anchura de tórax, y en base a esto podemos sugerir un volumen adecuado para el volumen que tiene en cuanto al cuerpo. Pero obviamente hay pacientes que quieren siempre o un poco más de lo ideal o un poco menos de lo ideal. Esto va a ser en la entrevista y en la exploración física, nos vamos a poner de acuerdo con la paciente qué tanto volumen se puede resecar. Pero contestando la pregunta, si se reseca en demasía el tejido, evidentemente la mama puede quedar muy pequeña y la paciente puede quedar no satisfecha o insatisfecha. En cuanto a la posición de la areola y el pezón, si se reseca demasiada cantidad en los polos superiores, evidentemente se pueden rotar el complejo areola-pezón hacia arriba y eso también estéticamente hablando no es un resultado adecuado. ¿Es posible que una mama, una vez que se realiza la reducción, quede firme? Porque también hay que decirlo, las personas que tienen el busto muy grande también lo pueden tener caído. Sí, claro. Evidentemente, por una ley de gravedad, mientras más peso tenga la mama, mientras más volumen tenga, evidentemente va a tener más flacidez de tejidos, más flacidez de piel y obviamente más caída de la misma. Cuando nosotros realizamos el procedimiento, aparte de quitar volumen, tanto de grasa como de glándula, también resecamos un volumen importante o una cantidad importante de piel y con esto hacemos un ajuste cutáneo para darle forma adecuada a la mama y con esto le vamos a dar mayor firmeza a la mama. Hay una preocupación que nos llegó por ahí de nuestros televidentes y una de ellas era que si en algunos casos podría verse comprometida la areola o el pezón, es decir, si se pudiera incluso decolorar o incluso eliminar esa área, y si se da en ese caso, ¿qué se puede realizar? Lamentablemente sí puede ser, es una complicación no tan frecuente, pero sí pasa con cierta regularidad, en la cual no le llega suficiente aporte sanguíneo al complejo areola y pezón y este va a sufrir. Sufrir lo denominamos no le va a llegar suficiente sangre y con esto va a necrosarse o va a morir parte del tejido y obviamente puede quedar una secuela tanto como falta de pigmentación como incluso en ocasiones ha habido necrosis total del complejo areola y pezón y esto es en ocasiones por la técnica quirúrgica que en ocasiones no fue la ideal o se resecó demasiado tejido y con esto limitaron el aporte sanguíneo. Si se llegara a presentar esta complicación, que sí es una complicación, como les comento, no deseada, podemos hacer una reconstrucción de areola y de pezón. Generalmente el pezón lo reconstruimos con tejido local, le llamamos colgajitos, y formamos la bolita propiamente del pezón y en la actualidad lo que preferimos la mayoría en cuanto a la areola es ya no colocar injertos sino tatuar la areola como cuando se tatúan los labios o los ojos, hacemos la igualdad o la igualación del color y con eso tatuamos la areola y el pezón para que quede idéntico a la mama contralateral o en ocasiones
tatuamos las dos para que el color sea más parecido y queden lo más similares posible. ¿Qué es lo que puede predisponer a que haya ciertas complicaciones o riesgos? Bueno, como todas las cirugías, hay que hacer una historia clínica completa, que la persona sea lo más saludable posible, personas de preferencia no fumadoras. En personas fumadoras se afecta la microcirculación y tenemos un poquito más de riesgo de que haya sufrimiento de los tejidos. Y obviamente, bueno, en gente sana sería lo ideal. ¿Puede haber en determinado momento alguna complicación posterior a la cirugía? Es decir, que experimente algún tipo de enrojecimiento o algún endurecimiento que no sea dentro de los parámetros normales. Sí, claro, por supuesto. Normalmente cualquier área que nosotros sometemos a alguna intervención quirúrgica pues va a tener sangrado, va a tener acumulación de líquido que se denomina seroma, y en ocasiones esto puede hacer tanto la cantidad de líquido acumulado que en ocasiones puede haber enrojecimiento, puede haber infección de las heridas. El endurecimiento nos lo denominamos fibrosis, esto es la cicatriz interna que se forma debajo de lo que es la piel. También en ocasiones se llega a presentar un endurecimiento importante y en ocasiones hay que reintervenir a la paciente para resecar este tejido endurado. ¿Se decide junto con la paciente el tamaño? Bueno, aquí es como muchas de las cirugías plásticas que realizamos, es mucho a gusto de cada paciente. Hay pacientes que tienen la tendencia o gusto a tener la mama más grande de lo ideal o más chica de lo ideal. Nosotros a veces sugerimos un poquito en cuanto a las mediciones que hacemos, qué volumen sería ideal, qué copa sería el ideal para cada paciente, pero definitivamente es ponernos de acuerdo entre la paciente y el cirujano qué tanto volumen la paciente desea que le quede de remanente, y con esto va a ser la copa de la mama. ¿Se decide en un momento dado poner incluso algún tipo de implante, o de preferencia también puede ser con los mismos colgajos y quedar un busto bonito, firme y estético? Bueno, si estamos hablando de reducción mamaria, evidentemente no es necesario colocar ningún implante. Hay pacientes que más que hipertrofia mamaria, que es como se denomina la mama de tamaño importante o una mama grande, en ocasiones lo que se hace cuando no tiene tanta cantidad de tejido, sino más bien la paciente quiere reafirmar el busto, se podría colocar un implante. Pero hablando específicamente de reducción mamaria, no es necesario colocar un implante porque lo que queremos es reducir el volumen, no necesitamos poner más volumen. Y obviamente sí se puede hacer el procedimiento si la paciente de alguna manera así lo desea. Ok, doctor, la pregunta más importante, ¿quién está autorizado a realizar este tipo de cirugías? Bueno, como lo hemos platicado ya en entrevistas anteriores, definitivamente el único especialista que debe realizar este tipo de procedimientos es un cirujano plástico, estético y reconstructivo. Ninguna otra especialidad dentro de su plan de estudios tiene este tipo de técnicas. Así es. Doctor, ¿dónde lo podemos contactar? Con mucho gusto, estamos en el primer piso, en el consultorio 121 del Hospital Star Médica, al teléfono 299-3443. Ahí está, pues muchísimas gracias, le agradecemos el favor de la atención y que haya respondido muchas de las dudas que tenía nuestro público. Claro que sí, muchísimas gracias, estoy para servirles. Gracias, doctor. Y bueno, continuamos aquí en Transformando Vidas, pero antes de irnos a una pausa tenemos la pregunta para todos ustedes. ¿Saben ustedes cuáles son las 4 causas por las cuales las mujeres deciden reducirse el busto? Bueno, pues la respuesta después del corte.